Bueno, sí, presidente, si hay medidas adicionales aparte para evitar la especulación, aparte de esa intervención del Banco Central en ese llamado mercado paralelo, y si los ministros han calculado qué repercusiones va a tener eso en el resto de los indicadores de la economía nacional. Siempre se dice, bueno, que es un traslado directo, por lo menos lo dicen así quienes tienen interés en especular, de la cifra, digamos, del índice cambiario con otras áreas de la economía, con el tema de la inflación, del salario, si se ha previsto, se han estudiado estas variables también. Bien, le doy la palabra a mis ministros, vicepresidente Giordani, a ver qué puede agregar al respecto. Me tomo un cafecito mientras tanto, para la garganta. Jorge. Tal vez, presidente, vale la pena lo que son las medidas complementarias que usted no las ha anunciado, ¿no? En términos de lo que se acompaña a esto que está acá, ¿no? Yo creo que, Tania, uno de los elementos que tiene importancia acá es cómo abaratar las exportaciones no tradicionales venezolanas. Y esto, particularmente para el sector privado, podemos decir los rubros, por ejemplo, el cacao, el café, entre muchos, que van a permitir tener una serie de estímulos para dar, en el caso, la competitividad de esos productos en los mercados externos. Y por otro lado, también el encarecimiento de una serie de importaciones que no son necesarias o no necesarias. Y es por eso que esas dos categorías, la primera, como lo anunció el presidente, en el primer tramo de 260, corresponde a la alimentación, a la salud, maquinaria y equipos, y otros rubros como él mencionó. Entonces creo que esta parte no va a tener efecto sobre, el efecto va a ser relativamente pequeño en términos de esos productos que son básicos para el consumo nacional. El resto de los otros sufre un incremento, y ese incremento evidentemente que tiene que ser visto, analizado, monitoreado y lo importante, Tania, es la cifra última que se da en la inflación venezolana en el año 2009, fue de 25.1. Cuando uno analiza lo que eran las proyecciones de una serie de, llamémoslo, opinadores, expertos sobre cosas, el que menos la pegó hablaba de una inflación del 30%. Hay unos que estimaban que la inflación durante el año 2009 iba a ser casi mayor del 40%. Eso evidentemente que está muy por encima, porque la tendencia de la inflación es decreciente. Venimos de una inflación del año anterior de casi 31%. O sea que comenzamos un nuevo ciclo de inflación a la baja. Y por otro lado, creo que lo más importante es el crecimiento de la economía, y eso tiene que ser referido a lo que ha sido la conducta de la economía en estos últimos trimestres. Sabemos ya por el informe del Banco Central consolidado, si bien las cifras son de octubre y estimadas de noviembre, que luego a mitad de febrero van a ser revisadas, hay una estimación inicial de menos 2.9, menos del 3%. Hay que romper esa tendencia a la baja, y estas medidas van a estimular en parte el crecimiento, por ejemplo, de la rama industrial, del sector industrial, que se vio bastante afectado en este tiempo. Y por supuesto, estimulado lo que es el sector industrial exportador, que tiene que estar en el sector privado, tal vez en la pequeña y mediana industria, una serie de rubros que van a ser, el presidente no lo mencionó, pero espero que lo haga, algunos estímulos para que la economía se reactive, siga bajando el desempleo, se modere la inflación. Recuérdate que se había estimado para el año 2010 en el presupuesto una inflación entre el 20 y el 22%, y estamos ya en el 25.1. Si bien estas medidas pueden afectar ese nivel, evidentemente que lo hacemos con unos precios petroleros puntuales, que el promedio para el año 2009 fue 57, y en este momento el precio puntual está, creo, Rafael y Ali, sobre 70 o 71. ¿no? Entonces creo, presidente, que estamos en unas condiciones, a un nivel de reservas importante, 35.000 millones de dólares en la reserva, y ya el Banco Central tomó la decisión de
del traslado al Fonden, presidente, lo que va a permitir un nuevo incentivo a la inversión y por supuesto el crecimiento. Gracias, Jorge. Fíjate, bueno, ya que tú te refieres a un conjunto de medidas adicionales, aquí las tengo. Y sobre lo que dice Jorge, Tania, fíjate, es muy importante lo siguiente. Otro de los logros de las políticas económicas del 2009. Decían, bueno, los voceros de los amargados y expertos, incluso creo que el Fondo Monetario lanzó una cifra, ¿no, Ali?, de sobre 35%. Alguien aquí llegó a hablar de 50% de inflación, aquí en Venezuela, de ahí de esos opinadores de casi todos los días. Bueno, ahí está lo que ha dicho el ministro Giordani. Luego, otro elemento importante, las reservas internacionales de Venezuela. A pesar del derrumbe del precio del petróleo, a pesar de las dificultades de la crisis económica mundial, sin embargo las reservas terminaron, doctor Merente, por encima de 35.000 millones de dólares. A ver, el doctor Merente. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. La reserva terminaron en 35.000 millones de dólares y las reservas adecuadas que se establece por la normativa legal alrededor de 28, es decir, también va a haber un traslado a Fonden de 7.000 millones de dólares que seguramente, como siempre se ha hecho, van hacia lo social, a lo productivo y reimpulsar lo que el ministro Giordani explicó brevemente sobre el crecimiento con la inclusión social que se vienen dando a través de todos los logros que se han desarrollado en estos años, presidente.